Los 3 años desde la muerte de mi madre se habían sentido como un vacío interminable. Tenía 19, pero aún recordaba su sonrisa, la calidez de su toque. La gente decía que la vida continúa, pero para mí el tiempo se había congelado en ese día. Todo comenzó como cualquier otro día, hasta que mi papá soltó casualmente: «Tendremos invitados a cenar esta noche». Esa sola frase reemplazó la monotonía habitual con una extraña sensación de inquietud. Esa noche me di cuenta de que mi papá había estado ocultando más de lo que pensaba. Presentó a Rocío, una mujer que había conocido y con la que, al parecer, planeaba casarse. Pero el verdadero impacto me golpeó cuando vi al chico que estaba a su lado. Álvaro. Alto, ojos castaños oscuros, y allí de pie con una confianza sin esfuerzo. En el segundo que lo vi, algo se movió dentro de mí. No fue solo una reacción simple. Sentí una opresión inexplicable en el pecho. Incluso cuando me miró brevemente y luego apartó la vista, la confusión dentro de mí solo aumentó. Durante la cena, estábamos todos sentados alrededor de la mesa. Papá se veía feliz. Rocío participaba educadamente en la conversación, pero Álvaro... El silencio de Álvaro colgaba sobre la mesa como una pared entre nosotros. El único sonido real era el tintinear de los tenedores contra los platos. En un momento, nuestras miradas se cruzaron. Solo duró 1 o 2 segundos, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Rápidamente aparté la vista, pero no podía escapar de lo que sentía. Después de la cena, papá nos llamó a todos al salón. Tenía ese aire de gran anuncio. «Necesitamos un nuevo comienzo», dijo. «Nos mudaremos a una casa más grande. Arriba, Álvaro y Valentina tendrán sus propias habitaciones. Rocío y yo nos quedaremos abajo». Rocío sonrió con calidez. Álvaro asintió como si no fuera gran cosa. Pero yo... Por dentro era un desastre. La idea de vivir bajo el mismo techo que Álvaro ya era abrumadora, y ahora estaríamos en el mismo piso. Mis emociones estaban por todos lados. ¿Era emoción? ¿Ansiedad? Tal vez una mezcla de ambas. Si disfrutas escuchar historias como esta, por favor, suscríbete a mi canal y mira el video hasta el final. No olvides darle al botón de me gusta. Realmente me ayuda a seguir compartiendo estas historias poderosas. Créeme, esta no te la querrás perder. Habían pasado 3 meses. La vida en la nueva casa era diferente a lo que había esperado. Durante el día actuábamos como una familia normal. Rocío cocinaba en la cocina, papá leía sus periódicos y Álvaro y yo manteníamos nuestra distancia. Bueno, la mayoría del tiempo. Pero había momentos en los que esa distancia simplemente desaparecía. La habitación de Álvaro estaba a solo unos pasos de la mía, al final del pasillo. Por la noche, cuando veía la luz bajo su puerta, algo se agitaba dentro de mí que no podía explicar del todo. Seguía diciéndome: «Es tu hermanastro». Pero esas palabras nunca parecían lo suficientemente convincentes. Se acercaba mi cumpleaños número 20. Rocío y papá habían mencionado planear una pequeña celebración, pero no tenía idea de lo que Álvaro pensaba al respecto. Últimamente, las cosas habían sido extrañas. Hablar con él me dejaba con una extraña inquietud. A veces lo sorprendía mirándome por un poco demasiado tiempo, y cuando nuestras miradas se encontraban, sentía como si algo dentro de mí se rompiera. Una noche, mientras todos los demás dormían, pasé junto a la habitación de Álvaro. Su puerta estaba ligeramente abierta y él estaba sentado en su escritorio, trabajando. Traté de no mirar, pero antes de poder alejarme, él levantó la vista. «¿Todo bien?», preguntó. Solo negué con la cabeza y regresé a mi habitación. Pero después de esa noche, nada volvió a ser igual. El día antes de mi cumpleaños, papá y Rocío me dijeron que se irían al extranjero por 3 días, por uno de sus viajes de trabajo. No pude evitar sentirme un poco decepcionada. Papá me lanzó una mirada de disculpa.
Lo compensaremos en cuanto regresemos, te lo prometo», dijo. Rocío sonrió en señal de acuerdo, respaldándolo. Pero en ese momento, mis ojos se desviaron hacia Álvaro. Mientras papá hablaba, Álvaro me miraba de una forma que nunca antes había visto. La frialdad habitual en sus ojos había desaparecido. En su lugar, parecía... ¿satisfecho? Casi como si estuviera contento con este giro de los acontecimientos. Y su mirada lo delataba. Era como si acabara de darse cuenta de algo sobre mí, algo que ni siquiera yo misma terminaba de entender. Tal vez había notado que a mí también me gustaba. Finalmente llegó el día. Esa noche solo estábamos Álvaro y yo en casa. Tratando de mantener las cosas casuales, fui a la cocina a preparar algunos bocadillos. Álvaro se sentó en silencio en la sala, pero podía sentir sus ojos sobre mí todo el tiempo. Me hacía sentir incómoda, pero extrañamente emocionada. Pensé en sentarme a su lado, pero en su lugar decidí concentrarme en mi plan para el día siguiente. «Estoy pensando en invitar a algunos amigos mañana para mi cumpleaños», dije, lanzándole una mirada disimulada. Álvaro esbozó una pequeña sonrisa. «Suena como una gran idea», dijo. Pero había algo en la calma de su voz. Se sentía como si estuviera conteniendo mucho más de lo que dejaba ver. La noche de la fiesta. Cuando llegó el día, comencé a preparar todo mientras el sol comenzaba a ponerse. Una vez que terminé de organizarlo todo, subí a arreglarme. Al mirarme en el espejo, sentí una emoción diferente burbujeando dentro de mí. Mi cabello rubio y ondulado caía suelto sobre mis hombros y elegí un vestido negro corto de mi armario. El vestido encajaba perfectamente en mi figura de 1,73 metros, haciéndome sentir elegante e impactante. Mientras terminaba, noté que Álvaro también se había arreglado. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos y pantalones negros. Se veía tan bien, tan arreglado, que mi corazón dio un vuelco. Nunca me había dado cuenta de lo atractivo que era hasta ese momento. Pero lo que realmente me afectó fue la forma en que me miró. Su mirada se prolongó y pude sentir sus ojos recorriéndome. No fue sutil. Fue intencional. Nunca me había mirado así antes. Había admiración en sus ojos, incluso un indicio de algo más profundo. ¿Le gustaba yo? Ese pensamiento resonaba en mi mente, y cuando intenté escapar de su mirada, nuestros ojos se encontraron. No había escapatoria. La fiesta estaba en pleno apogeo. Mis amigos reían, la música estaba fuerte, y la energía en la habitación era eléctrica. Pero sin importar qué, mi atención seguía volviendo a Álvaro. Estaba de pie, a un lado, lejos de la multitud, con las manos en los bolsillos, simplemente observándome. Su presencia silenciosa me atraía de una manera que no podía explicar. En un momento, finalmente, reuní el valor para hablar con él. «¿Sabes? Podrías unirte a la diversión», dije, medio en broma mientras me acercaba. Esa mirada familiar apareció en sus ojos otra vez. Sonrió levemente y dijo: «Si esta noche es divertida, es por ti». Esas palabras me golpearon como una chispa, encendiendo algo dentro de mí. Mientras la fiesta continuaba, sentía que su mirada me hacía caminar más erguida, sentirme más segura, incluso más atractiva. Pero al mismo tiempo, me arrastraba hasta un torbellino de emociones que no podía controlar. La tensión no dicha entre nosotros crecía con cada segundo, convirtiéndose en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Cuando la fiesta terminó, la casa quedó en silencio. Mientras el último de mis amigos se iba, noté a Álvaro en la cocina, recogiendo vasos. Cuando giré la cabeza, lo sorprendí observándome de nuevo. Esta vez, se acercó con una suave sonrisa. «Es tu cumpleaños, Valentina», dijo con una voz más suave de lo que jamás le había escuchado antes. «La noche no debería terminar todavía. Tengo una sorpresa para ti». Abrió el refrigerador, tomó una botella de cerveza, le quitó la tapa y me la entregó.
Mientras lo observaba actuar con tanta naturalidad, tomé un sorbo, preguntándome qué estaba tramando realmente. Álvaro fue a la sala, tomó el control remoto y puso una película romántica. «Quiero que veas esto», dijo, y luego apagó las luces. Nos sentamos uno al lado del otro en el sofá. No había mucho espacio entre nosotros, pero incluso ese pequeño espacio era suficiente para que mis nervios se descontrolaran. Cuando comenzó la película, lancé una mirada rápida a Álvaro. Se veía tranquilo, pero la leve sonrisa en la comisura de sus labios me puso nerviosa. A medida que avanzaba la película, apareció una escena romántica. Mi corazón comenzó a acelerarse. De repente, era consciente de cada respiración que tomaba, con miedo de que él pudiera oírla. Dejé la botella de cerveza a un lado, tratando de calmarme, y entonces, sin querer, lo miré. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo en su expresión cambió. En ese momento, supe que no había marcha atrás. En el silencio, Álvaro de repente colocó suavemente su mano sobre mi muslo. Me quedé paralizada. Estaba en shock, pero no podía moverme. Luego se inclinó y me besó. Al principio me quedé sentada, atónita, pero luego no pude detenerme. No pude negar la calidez de su toque, la forma en que me hizo sentir en ese momento. Mi corazón latía con fuerza, mi mente giraba, pero mi cuerpo seguía respondiendo a él, una y otra vez. Todo se sintió tan natural, tan inevitable, que no hice nada para detenerlo. Esa noche, por primera vez en mi vida, experimenté algo que nunca antes había sentido. En la oscuridad de la habitación, éramos solo nosotros dos y el resto del mundo desapareció. Cuando abrí los ojos, estaba acostada en la cama junto a Álvaro. Esta no era mi habitación, era el dormitorio de Rocío y papá. Giré la cabeza y vi el rostro de Álvaro. Incluso dormido, se veía en paz, pero dentro de mí, una tormenta rugía. Mientras los recuerdos de la noche anterior volvían en oleadas, sentí una mezcla de emoción y culpa. Habíamos cruzado una línea que nunca podríamos deshacer. Esto no fue solo un malentendido inocente. Fue el comienzo de algo complicado, algo nuevo para ambos. Pero a medida que la luz del sol de la mañana se filtraba por las cortinas, no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar mi vida. Esa mañana, todo estaba en silencio, pero no podía callar el caos en mi cabeza. Álvaro aún dormía, su rostro tranquilo y sereno. Al mirarlo, una parte de mí se sentía en paz, mientras que la otra gritaba que esa paz no era más que una ilusión. Me deslicé fuera de la cama en silencio y volví rápidamente a mi habitación en el frío de la mañana. Parada bajo la ducha caliente, deseé poder borrar todo lo que había pasado la noche anterior. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía sacar de mi mente sus ojos, su toque o cómo me sentí. Cuando Rocío y papá regresaron después de que volvieron, la vida parecía normal en la superficie. Desayunos en familia, charlas casuales en la cena, risas alrededor de la mesa. Pero en cada momento sentía que vivía en un mundo paralelo por el secreto que compartíamos Álvaro y yo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, los recuerdos de esa noche volvían de golpe, estrellándose sobre mí como olas. Álvaro intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero de vez en cuando captaba un destello de tensión en su rostro. ¿Sospechaba algo, papá? ¿Estaba Rocío notando algo? Sentía que me ahogaba en mi propia culpa. Cada vez que los miraba, el peso del secreto que ocultábamos se volvía insoportable. Un mes después de mi cumpleaños. Un día, cuando Álvaro y yo estábamos solos, todo se desbordó. «Valentina», dijo, su voz tranquila pero temblorosa. «Nosotros necesitamos hablar». Sus ojos se fijaron en los míos. «¿Puedes olvidar esa noche?». No pude responder. ¿Olvidarlo? ¿Cómo podría? Cada vez que lo veía, esa noche se reproducía en mi mente como una película en bucle. Me mordí el labio y aparté la mirada.
Álvaro, no lo sé, pero no debimos hacerlo. Estuvo mal. Mi voz salió espesa y tensa. El rostro de Álvaro se ensombreció. ¿Cómo voy a olvidarlo? Sé que no debería sentir esto por ti, pero no puedo detenerlo. Se me apretó el pecho. Sentía lo mismo, pero sabía que teníamos que hacer lo correcto. Somos familia, Álvaro. Papá y Rocío nunca deben enterarse. Destruiríamos todo. Meses después, Álvaro se fue a la universidad en otra ciudad. Su partida se sintió como una extraña mezcla de alivio y añoranza. Una noche, sentada sola en mi habitación, me hice una promesa. Enterraría este secreto profundamente y nunca dejaría que saliera a la superficie. Tenía que seguir adelante. Álvaro y yo intercambiamos algunos mensajes, pero la distancia fue enfriando lentamente lo que quedaba entre nosotros. Nuestros mensajes se volvieron cortos, llenos de nada más que variaciones de «lo siento». Un año después, me mudé de la casa donde siempre me sentí como una extraña, incluso antes de todo esto. Comencé de nuevo en una ciudad nueva, tratando de reconstruir mi vida. Pero cada noche, al acostarme en la cama, los recuerdos de aquella noche me susurraban desde los rincones de mi mente. Algunos secretos nunca se pueden olvidar. Solo aprendes a vivir con ellos. Pero en cada momento sentía que vivía en un mundo paralelo por el secreto que compartíamos Álvaro y yo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, los recuerdos de aquella noche volvían corriendo, estrellándose sobre mí como olas. Álvaro intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero de vez en cuando captaba un destello de tensión en su rostro. ¿Sospechaba algo, papá? ¿Estaba Rocío notando algo? Sentía que me ahogaba en mi propia culpa. Cada vez que los miraba, el peso del secreto que ocultábamos se volvía insoportable. Y un año después, me mudé de la casa donde siempre me sentí como una extraña, incluso antes de todo esto. He comenzado de nuevo en una ciudad nueva. Estoy intentando reconstruir mi vida. Pero cada noche, cuando me acostaba en la cama, los recuerdos de aquella noche me susurraban desde los rincones de mi mente. Algunos secretos nunca se pueden olvidar. Solo aprendes a vivir con ellos. Si has llegado hasta aquí, sé que estás enganchado a la historia. Hay tanto por compartir y no querrás perderte nada. No olvides darle al botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Tengo mucha curiosidad por conocer tus pensamientos, así que hablemos en los comentarios.